Buenos días, mis queridos hermanos. Feliz Santo Sábado. Esperando que por la gracia del Señor todos estén bien. Les saludamos desde Pomaski, Ecuador. Un saludo a nuestros amigos que nos siguen a través del canal Fieles Atalayas. En esta mañana le tenemos un mensaje especial. Tenemos a nuestro invitado, nuestro hermano David Paz. Bienvenido nuestro hermano David. El tiempo es suyo. Queridos hermanos, para mí es un gusto poder expresar un mensaje desde acá, desde mi casa, desde esta oficina pequeña que hemos armado para poder realizar las labores que están a mi cargo. Hemos logrado tener una conexión a internet y estoy con mucho gusto de poder, gracias a la invitación de mi hermano Byron, poder dar un mensaje especial, un mensaje que me ha llegado mucho a mí como padre, a mí como persona. Y de hacerlo desde este lugar es muy, muy especial para mí. Y espero con, con todo mi corazón que pueda este mensaje ser útil también para ustedes, que lo puedan eh, percibir de la mejor manera. Estoy rodeado ahorita de un rico sol, hace un muy, muy rico viento que viene a refrescar todo. Y sintiendo esa misma presencia de Dios, quisiera que nos postremos, inclinemos nuestro rostro para abrir la palabra de Dios y que Él nos dirija en este mensaje, que Él sea quien hable, que nosotros seamos meros comunicadores de esas ideas y de esa mente que tiene Dios, del mensaje que Él quiere hacernos llegar a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras familias. Oremos, apreciados hermanos. Querido Jesús, querido Padre Celestial, gracias Señor porque tú nos das la oportunidad de mediante estos videos poder comunicar un mensaje. Tú sabes, querido amigo, querido Jesús, que hace tiempos no lo hago. Eh, para mí es un privilegio la invitación que me ha hecho la iglesia de Pomaski y quiero, Señor, hacerlo de la mejor manera. Úsame, Señor, que mis palabras no sean mías, sino las tuyas, Padre, y que en los corazones que escuchen este mensaje, Señor, podamos nosotros, todos los que reciban este mensaje, tener, Señor, un corazón abierto y poder guardar, Señor, lo que viene de parte de ti en nuestros corazones para ponerlo en práctica. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo desde este sitio. Gracias, Señor, porque contamos con tu bendición, con tu ayuda, con tu abrazo cariñoso. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que más me ha impactado como persona durante, yo diría, la que más me ha llegado es ser padre. Y el tener dos niños con mi esposa, con Karen, quienes ustedes la conocen, eh, transformó mi vida de una manera increíble. Siempre me he considerado alguien muy introvertido, muy cerrado, de muy pocos amigos, y mi familia y mis conocidos podrán corroborar eso, pero tener niños te transforma para siempre. Tener esa voluntad y ese incentivo nuevo de poder estar con una iniciativa y con una nueva motivación en cuanto a lo que es vivir, da realmente sentido a lo que es ser padre, a lo que es ser
alguien que educa y guía a sus niños. ¿Qué tan valioso es para nuestro buen Padre Celestial? ¿Qué tan valioso es para Jesús nuestros niños? ¿Será que es una obra de poca importancia? ¿Será que es una obra de que puede compararse con otras? ¿Qué realmente nos pedirá cuentas Dios cuando nos encontremos allí en el cielo con Él, cuando nos encontremos en pleno juicio y nuestros nombres sean llamados a dar cuentas? ¿Qué daremos cuenta nosotros? ¿Nuestra profesión? ¿Por nuestros vecinos? ¿O nos pedirá cuenta por nuestros hijos? Quiero empezar el tema de hoy diciendo que vamos a topar varios puntos muy importantes y no soy un experto en esos temas. Yo creo que especialmente nuestra querida familia Gómez, que tiene un conocimiento un poco más profundo en lo que es hebreo, va a poder entender mejor esta parte del mensaje. Tampoco soy un experto en el tema de ser padre, nadie creo que lo sea, pero considero que he leído un poco al respecto en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. He tenido experiencias buenas y malas junto hombro a hombro con mi esposa, pero más que nada el ejemplo de mis padres. Ustedes conocen a mis padres, ustedes han escuchado varias veces en este tipo de mensajes a mi papá y pues me dejó la barra muy alta como para poder igualarla. Y ese ha sido el impulso realmente de nosotros como hijos, el tener ese nivel tan alto que alcanzar en cuanto a papás, en cuanto a mi mamá, eh, la devoción, la entrega total que han dado ellos como padres, pues siempre nos deja a nosotros con ese impulso de hacer las cosas, parecernos al menos un poco a lo que ellos han sido capaces de hacer con nosotros como hijos. Somos 3 hermanos, Juan, Felipe y yo. Y nuestros padres lo han dado todo. Han sido iniciativa y promoción de estar en este sitio en el cual ahora todos estamos viviendo. Dadas las circunstancias que el mundo vive, se aceleraron todas las cosas para poder vivir todos aquí en este sitio. Ya les iremos contando detalles, milagro tras milagro que han sido dados en estos días, en estos meses, solo por el hecho de habernos llamado Dios a vivir acá. El tema que quiero presentarles este día es algo que me interesaba mucho estudiar y lo hice. Realmente el trabajo consume mucho tiempo y tomarme el tiempo y el deseo de estudiar este tema ha sido porque realmente veo la necesidad de entenderlo bien y de entenderlo como padres que somos para el beneficio de nuestros pequeños. Voy a pasar a las diapositivas y solo con el título ustedes podrán saber de qué se trata. El castigo físico en los niños. ¿Dios lo prueba? Abramos nuestras Biblias, abramos nuestro libro de Mateo, el capítulo 18, de los versos del 1 al 6. Los discípulos estaban preocupados por una preocupación que el hermano Juárez dice que no deberían haber tenido.
siempre el egoísmo y el orgullo, esas ganas de sobresalir que tienen las personas en toda área, especialmente en el área en que trabajo yo, todo el mundo quiere sobresalir, todo el mundo quiere ser el mejor, todo el mundo quiere pasar sobre los demás. Y esa era la idea que los discípulos tenían en ese momento. Y Jesús, por supuesto, tenía otra idea muy distinta a la que se les pasaba por la cabeza a los discípulos. Desde el versículo 1 en adelante vamos a leer. En ese tiempo vinieron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Esos niños, benditos niños, que ante el menor llamado de Jesús, ellos hacen caso. A, a diferencia de nosotros los adultos que escuchamos muchas veces ese llamado y no nos conmueve el corazón para hacerle caso. Apenas Jesús llamó al niño, él se acercó. Y dijo Jesús, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos, queridos hermanos? ¿Quién es el mayor? Los niños, los que tienen un corazón de un niño. ¿Se imaginan lo terrible, la terrible y grande responsabilidad que está en nuestras manos, como padres, como maestros, como adultos, en dirigir a un niño? Resulta que nada más y nada menos estamos dirigiendo a quien Jesús considera que es el mayor en el reino de los cielos. Esa inocencia, esa forma de ser, ese amor puro, solo está en los niños. Y de ahí Jesús pasa a hacer una advertencia que creo que es una de las más fuertes advertencias y amenazas, diría yo, que puede haber dado Jesús contra hacer algo. Y el que reciba, versículo 5, a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, pero el que le haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino. No sé si alguien ha visto cómo es una piedra de molino. Es una piedra gigantesca, redonda, muy pesada. Para moverla tienen que ser muchas personas. Se cuelgue esa persona una piedra de ese tipo al cuello y que se lanzara y que estuviera al fondo del mar. Cuidado, hermanos, cuidado, David, me lo digo a mí mismo, como padre, con hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y lo más triste es que cuando lo hagamos, o lo hemos hecho, lo hacemos por ignorancia, pero la ignorancia en este caso no es disculpada, porque está escrito todo, porque por algo nos hemos metido a ser padres y porque Dios nos ha dicho que esa es nuestra mayor responsabilidad. Ya vamos a llegar allí. En el Hogar Cristiano, página 252 del Espíritu de Profecía a través de nuestra hermana Elena, nos dice lo siguiente. Escuchen, por favor. Es muy importante. Cristo asignaba a los niños un valor tan elevado que dio su vida por ellos. Tratadlos como a quienes fueron comprados por su sangre. Fueron comprados por la misma sangre de Jesús. El niño más pequeño que ama y teme a Dios es mayor a su vista que el hombre más instruido y talentoso que descuida la gran salvación. El alma del pequeñuelo que cree en Cristo es tan preciosa a sus ojos como los ángeles que rodean su trono. Nos estamos dando cuenta
que los niños que todos los días revolotean a nuestro lado son preciosísimos a la vista de Dios y por qué nosotros no les hemos dado el lugar que ellos se merecen. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros, como padres, como adultos, como educadores, como maestros? ¿El cuidado y la educación de nuestros niños acaso no es un asunto importantísimo? En el Hogar Cristiano, página 252, seguimos. Los niños reciben la vida y el ser de sus padres, y sin embargo es el poder creador de Dios al que vuestros hijos deben la vida, porque Dios es el dador de ella. Continuamos. Recuérdese que los niños no han de ser tratados como si fuesen nuestra propiedad personal. Los hijos son herencia del Señor y el plan de redención incluye la salvación de ellos tanto como la nuestra. Han sido confiados a sus padres para que éstos les críen en la disciplina y admonición del Señor, a fin de que sean preparados para hacer su obra en este tiempo y en la eternidad. En la página 74 de Conducción del Niño, vamos a ver qué tan importante es la obra que como padres tenemos con nuestros hijos. Los padres tienen el deber sagrado de conducir a sus hijos por las sendas de una estricta obediencia. La verdadera felicidad en esta vida y en la vida futura depende de la obediencia a un así dice Jehová. Padres, permitid que la vida de Cristo sea el modelo. Vuestra obra consiste en impresionar a vuestros hijos en sus tiernos años con el pensamiento de que han sido formados a la imagen de Dios. Cristo vino a este mundo para darles un ejemplo viviente de lo que todos deben ser. Y los padres que pretenden creer la verdad para este tiempo deben enseñar a sus hijos a amar a Dios y a obedecer su ley. Esta es la obra más grande y más importante que los padres y las madres puedan realizar. ¿Qué dice el espíritu de profecía? ¿Acaso hay una obra más grande que esta? La de educar en la admonición y en la obediencia al Señor a nuestros hijos. A veces nosotros como familias calculamos todo según las necesidades de trabajo que tenemos, ¿no? Dónde vivir, dónde está ubicado nuestro hogar, cerca de las vías que van a nuestro trabajo. El tiempo nuestro está totalmente destinado al trabajo. Pero ¿acaso existe, según nuestra hermana Elena aquí, una obra más importante que esta? ¿Más importante para nosotros como padres? No, Señor. No hay ninguna otra obra más importante que esta. Dios se propone que aún los niños y los jóvenes comprendan inteligentemente lo que Él requiere para que puedan distinguir entre la justicia y el pecado, entre la obediencia y la desobediencia. ¿Qué es lo que nosotros como padres debemos otorgar, facilitar, entregar a nuestros niños para que ellos tengan todas las ventajas posibles en cuanto a crecer felices bajo el cuidado y el cariño de nuestro Dios y bajo nuestra disciplina, nuestra guía, nuestro cuidado? Yo he anotado aquí 12 puntos y en realidad el tema que estamos viendo en este día, vamos a verlo muy a detalle en el punto número 12. ¿Qué es lo que primero debemos otorgar al niño? Alguien que esté siempre al lado de él, 24/7. No son los maestros de la escuela, no son los abuelos, somos nosotros como padres. La primera escuela del niño, ¿quiénes son los maestros y dónde está? Cada uno de estos temas deberían ser realmente un sermón aparte y un tema aparte para analizarlo y para explayarlo.
¿Quién es el principal educador del niño? ¿La madre y el padre? ¿Cómo deben tratar los padres a los niños? ¿El hogar dónde debe estar ubicado? Todo está escrito, hermano. Es cuestión de que nosotros podamos, con la misericordia y la guía del Señor, abrir estos libros del Espíritu de Profecía, abrir la palabra de Dios. Todo, hay instrucción para todo. El punto 5. ¿Cómo debe ser la casa donde vivan los niños? Debe ser cerrada, maloliente, con ventanas chiquitas. Ustedes están viendo allí el tamaño de las ventanas de la casa que mi padre diseñó acá. Imagínense, hermanos, casi todas las paredes son ventanas y muchas personas han venido acá y, y han visto esas ventanas y como que les parecieron muy grandes, muy exageradas, pero vuelvo y repito, todo diseño de todas las casas deberían seguir una norma, el lugar donde están ubicadas, eh, cómo son construidas, de qué material, cómo son las ventanas, cómo debería entrar la luz, cómo debería entrar el aire. Todo esto está escrito, hermanos. ¿Cuál es la alimentación de los niños? También hay mucho material que estudiar y leer y poner en práctica al respecto. ¿Cuánto ejercicio y qué tipo de ejercicios deben hacer los niños? Las tareas manuales son importantes. A veces pensamos que son muy chiquitos para hacer tareas que estén a su cargo, pero no es así, hermanos. Desde los más tierna edad pueden ellos encargarse de cosas muy importantes en la casa. Ir subiendo la responsabilidad que nuestros niños tienen para otorgarles a ellos que su mente y su cuerpo está ocupado en cosas útiles, hermano. ¿Cuánto deben dormir nuestros niños? ¿Qué deben leer y ver? ¿Será que deben pasarse todo el tiempo frente a un televisor? ¿Frente a un libro que no tiene nada que ver con su educación espiritual? Y el culto, los hábitos espirituales de los niños, ¿cuáles deben ser? Y el punto que vamos a tocar a detalle en este mensaje es, ¿cuál es la correcta disciplina que debemos aplicar a nuestros niños y niñas? Y ya vamos a ver por qué yo separo niños y niñas y no lo hago en plural. Una pregunta muy importante, hermanos. ¿Disciplina igual a castigo físico? ¿Es correcto? Nos han enseñado que sí. ¿A cuántos de nosotros levantemos la mano no nos han castigado con un buen cuetazo, un buen correazo? No muchas veces, por supuesto, pero sí lo han hecho nuestros padres. Pero hay una mejor forma, se le puede aplicar en todos los casos. Vamos a descubrir esto con la luz de la palabra de Dios y del Espíritu de Profecía. Esto es muy importante porque, y no pretendo corregir ni contradecir a nadie porque yo he escuchado, he leído, he visto videos de pastores muy consagrados, muy experimentados que están a favor de un castigo físico, de la vara, como dice Proverbios, y para allá vamos. Pero hermanos, ¿será que nosotros como padres no vamos primero a ver la paja que hay en nuestros ojos, nuestros corazones, antes de aplicar un castigo físico a nuestros niños? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la tradición de este mundo? He visto varias imágenes, varios memes que circulan por las redes sociales donde nos mencionan que no hay daño psicológico, no hay ningún daño ni en su psicología, ni en su cuerpito, ni en nada, que se le aplica al niño o que se quede con el niño en cuanto a castigarle con un juguete, con una correa, con una vara. ¿Han visto esos memes? Yo sé que sí.
a veces unos salen con una chancla, con un palo, con un cabestro, pero esta es la idea con la cual yo nunca estuve conforme. Al escuchar a pastores, al escuchar a grandes disertadores y estudiosos de la palabra de Dios, no he escuchado yo eh, ningún, he escuchado, al contrario, he escuchado muchas propuestas que están a favor de un castigo físico, pero hermanos, ¿será que en nuestra inteligencia y en nuestro razonamiento no podemos encontrar un método mejor? Pero ¿qué tal si es que nuestra actitud hacia nuestros hijos está basado en la palabra de Dios? Y en eso se basan muchos expertos cristianos al recomendar educación y disciplina a nuestros hijos. Porque, ¿qué dice Proverbios? Escuchemos lo que dice el sabio Salomón en Proverbios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermanos, muchos hemos leído este versículo y basándose en este versículo hemos visto muchos mensajes a favor de un castigo físico, pero ¿entendemos bien lo que la Biblia nos está diciendo? Para poder nosotros no quedarnos con la inquietud, y es lo que yo hice, no quedarme con la inquietud de aplicar esto a nuestra familia, a nuestros amados hijos, hay que enfocarnos realmente en lo que quiso decir allí Salomón en Proverbios. Hermanos, esto es un estudio que hice y como ya mencioné en un inicio, no basándome en mi experiencia ni en mi conocimiento en hebreo, pero tenemos el Internet al alcance de todos y allí hay enorme cantidad de información para poder hacer búsquedas y estudios profundos de los originales de la Biblia. Y aparte tenemos el espíritu de profecía que debería corroborar nuestros encuentros y nuestros hallazgos y conclusiones. Nosotros vamos a encontrar aquí en Hebreos, al parecer, algo que apoya a al castigo físico, hermanos, pero vamos a entenderlo un poco mejor. Em, les animo siempre a que tengan ustedes si tienen una duda, si tienen ustedes una idea o se quedan con alguna inquietud en cuanto a un mensaje recibido, no duden en estudiarlo y corroborarlo con un escrito está. Empecemos. Quiero empezar con algo que me llamó la atención. ¿A quién aplica estos versículos que están en Proverbios? ¿A quién aplica el castigo físico con una vara, con un palo, a un niño, a un hijo, a una hija? ¿Será que aplica o no aplica, hermano? Nosotros debemos considerar que nosotros debemos aplicar esto con la forma más sabia posible, ya que hemos estudiado y hemos leído en pocos párrafos el valor ante Dios que tienen nuestros hijos. Así que debemos ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar que hacer pecar, hacer tropezar a uno de estos pequeños. Con eso en mente, hermanos, vamos a estudiar un poco a profundidad esto. Decidí investigar un poco a qué se refería Salomón en esos versículos. Y recurriendo al original en hebreo, vemos que la etapa de descripción que describe desde un bebé hasta un adulto tiene varios nombres en hebreo. Vamos a empezar por el primer término. El primer término dice Yeled, o quiere decir recién nacido.
por supuesto, me van a disculpar el pronunciamiento, la pronunciación de estas palabras. Les decía, hermanos, Yelet y en femenino Yaldá eh, viene a referirse a un primer término que quiere decir bebés o que quiere decir recién nacido. Eh, Como ejemplos tenemos lo que se refiere al bebé Moisés en Éxodo 2, 2:3, 2:6, 2:8, y también ahí en Isaías 9:6 está el término Yeled, porque dice un niño, en hebreo Yeled, nos es nacido, hijo nos ha sido dado, en hebreo hijo ven. Y el campo o el periodo de edad se refiere a un niño desde su nacimiento hasta el destete. Ese es el primer término para referirse en aquella época y en idioma hebreo a un niño recién nacido. Veamos el segundo término. Yonek. Qué hermosos que son los bebés, ¿verdad? Literalmente significa succión. Esta palabra en hebreo viene del verbo yanak, que significa literalmente chupar, es decir, todavía amamantan. El tercer término viene olel, que se refiere a un niño que no está destetado, pero de vez en cuando todavía toma la tetita de su mamá. Realmente me hubiese gustado darle a Miguelito que pueda tener el gusto de tener su tetita todavía hasta unos 2 o 3 añitos, pero llegó su hermanita y ella en cambio sí tuvo esa satisfacción de tener hasta casi los 3 añitos la tetita de su mamita y disfrutaba mucho y podía pasarse pegada a la tetita de mamá por mucho tiempo. El ejemplo que encontramos para estos términos está en Lamentaciones 4:4, de la lengua del niño de pecho Yonek. De sed se pegó al paladar, los pequeñuelos Olelim, que es el plural de Olel, pidieron pan y no hubo quien se los diera. Estos tres primeros términos se refieren a los niños pequeñitos, que son recién nacidos, que están, maman todavía la tetita de mamá y que están empezando a dejar la tetita. Recordemos porque es muy importante los periodos en los cuales se refieren a estos términos en hebreo. El cuarto término es gamul, y es un niño que significa que está en la época del destete, de un verbo que significa primeramente completar y en segundo lugar destetar, y muestra el niño quien haya terminado totalmente de ser amamantado por su madre. Un ejemplo lo tenemos en Génesis 21:8, y allí encontramos la mención de que Isaac fue destetado. Un gamul estaría entonces entre unos 3 y 4 añitos. El quinto término lo tenemos como tap. El uso verbal de este sustantivo se refiere a la palabra en español envolver. ¿Por qué? Porque este término se refiere a la antigua costumbre de las mujeres envolviéndose con bandas al vestirse. Estas bandas eran una tela ancha y gruesa utilizadas para cargar a los niños. Esta palabra se encuentra 42 veces en la Biblia hebrea y universalmente se refiere a niños pequeños. Se refiere más o menos a las edades de entre los 4 y 6 años. Más o menos la edad que tienen mis hijitos ahora. El sexto término viene de la palabra elem, para el femenino alma, mencionados en la Biblia cuando una persona joven se está acercando a la adolescencia. En nuestro lenguaje moderno los llamamos preadolescentes. Ambos elem y alma se encuentran 9 veces en la Biblia. Muy importante tenerlo en cuenta. El séptimo término es Nahar. Y aquí quiero recalcar este término. A continuación, tenemos la palabra Nahar, que es otro término que hace referencia a la vez justo después, incluyendo los años de adolescente, donde el joven está empezando a adquirir independencia.
Estamos hablando de que estos jóvenes ya son adolescentes. Yo creo que la palabra que mejor en nuestro idioma y en nuestro mundo, en nuestra tradición, los distingue son los adolescentes. Y esta palabra se encuentra muchas veces en la Biblia, más de 200 veces, y se refiere para el femenino Nara. La gran mayoría de estos textos se refieren a hombres y jóvenes, mujeres que todavía tienen que casarse. El octavo término es tu, Tula, si lo estoy pronunciando bien. Encontramos esta palabra para referirse a la etapa de la vida de una joven solo inmediatamente antes del matrimonio, ¿de acuerdo? Que todavía es virgen y todavía no se ha dado en casamiento. Encontramos hasta 50 veces esta palabra en la Biblia. El noveno término es Bachur, el femenino es Bashura, y significa madurado, un joven guerrero, como en Isaías 31:8. Bachur se refiere a un momento de la vida de los jóvenes donde el matrimonio comienza a ser una realidad. Los hombres en la etapa bíblica y posbíblica generalmente se casaban entre los 13 y 17 años de edad. Y el último término, el décimo, es Isha, mujer, y Ish, hombre, ¿de acuerdo? Aquí esta aparece muchas veces dentro de la palabra de Dios y se refiere ya a una fase de adultez completa para los hombres y las mujeres. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Que en hebreo, en el original, para lo que se escriben los mensajes y los consejos que, por ejemplo, en Proverbios tenemos, debemos tomar en cuenta hacia quién va dirigidos sus mensajes del castigo con la vara. Recorremos entonces los versículos nuevamente de Proverbios, pero ahora con otra perspectiva. Este es el versículo escrito, uno de los 3 versículos. Hay más, hay 2 más, son alrededor de 5 versículos que mencionan el castigo, pero los 3 sobre la cual se basan las teorías del castigo físico y se tratan de avalar por medio de la palabra de Dios, son estos 3 que vimos en una diapositiva anterior. Proverbios 23:13, esta es la versión Reina Valera de 1960. No rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Está allí escrito en hebreo, como sabemos, hebreo se escribe de derecha hacia la izquierda. Y tengo aquí una página donde quiero compartir con ustedes el pronunciamiento de esa palabra. Escuchemos, por favor. Esta es la palabra Nahar. ¿Recuerda? Esa palabra vimos, se refiere a un adolescente. Ok, entonces se refiere Proverbios a una conclusión muy interesante, hermanos. Estos 3 versículos se refieren a un Nahar, a un Nar. Entonces, caemos en cuenta, aquellos padres, y yo soy el primero en reconocer los errores que como padre joven podemos cometer, en que castigar a un niño pequeño no es avalado por la Biblia, hermano, y nadie debería avalarlo. Ningún pastor puede venirnos, ningún hombre de Dios puede venirnos a decir que es válido un castigo a un niño pequeño. Es válido la vara a un nahar, a un muchacho joven adolescente. Leamos de nuevo los 3 versículos clave. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, no del muchacho. La necedad está ligada en el corazón de un joven adolescente, nahar, mas la vara de corrección la alejará de él. No rehuses corregir al muchacho, no es muchacho. No rehuses corregir al joven adolescente, nahar, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol.
La vara y la corrección dan sabiduría, más el joven adolescente, ojo, ya no es un muchacho, un niño, consentido avergonzará a su madre. ¿Entendemos, hermano? ¿Entendemos, hermana, padre de familia, mamá, papá, apreciados hermanos de iglesia? Que si es que hemos estado actuando hasta el momento muy duramente con castigos físicos a nuestros niños pequeños, Dios no avala ese comportamiento de nosotros como padres. Vimos en las primeras citas lo valioso que Dios considera a los niños, lo importante que son para Él, son lo mayor que Él tiene en el cielo. Y nosotros como padres es la obra de toda nuestra vida y la más importante. Así que tomemos esto en cuenta, hermano. Ahora, aplicamos el palo, la vara, el juguete con un joven adolescente. Yo creo que ya es más justo, digámoslo así, hermanos. Ustedes, la mayoría conocen a mi hermano Felipe. Él cuando era adolescente ya tenía 1,80 m. Bueno, pues ya no va a estar tan fácil darle un barazo o un correazo, pero ya es algo que se vuelve más justo, un tú a tú entre padre e hijo. ¿No les parece, hermanos? Y Dios actúa de esa manera, con justicia y con verdad para la educación de nuestros niños. Yo soy el primero, como ya les dije, en reconocer que uno comete errores como padre y puede haber caído en un momento de malas iras, en un momento de descuido, en un castigo físico a nuestros pequeños. Pero hay un detalle adicional. Aquí solo habla de hombres, hermano. A una mujercita no hay ningún lado en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía donde a una mujercita se le deba pegar. Una mujercita es mucho más delicadita, mucho más sentimental y hay a quien hay que cuidar con mucha más sabiduría y cariño. Así que, hermanos, peor castigar a una niña pequeña. Y ni siquiera de adolescente. Eso no nos avala ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía. Y corroboremos, hermanos, ¿qué dice el Espíritu de Profecía con respecto al castigo físico? Porque yo sé que ustedes han leído el hogar cristiano y la conducción del niño. La madre puede preguntarse, nos dice en Conducción del Niño, página 234, y ahora nos canta un pajarito. La madre puede preguntarse, ¿no habré de castigar nunca a mi hijo? Puede ser que los azotes sean necesarios cuando los demás recursos fracasen. Sin embargo, ella no debe usar la vara si es posible evitarlo. Pero si las correcciones más benignas resultan insuficientes, el castigo para hacer volver al niño en sí debe ser administrado con amor. Se vuelve interesante. Veamos el siguiente. Algunos niños pronto olvidan algo malo que les hayan hecho sus padres, pero otros tienen diferente mentalidad. No pueden olvidar un castigo severo e injusto que no merecían. Así se les daña el alma y confunde la mente. La madre pierde sus oportunidades de inculcar los divinos principios en la mente del hijo porque ella no mantuvo el dominio propio ni manifestó un proceder bien equilibrado con su proceder y con sus palabras. Hermanos, podemos tener niños cuyos temperamentos, recuerde que uno lo que debe modificar, nosotros debemos saber, todos debemos saber que lo que debemos modificar es nuestro carácter para parecernos a Jesús, para poder ser semejantes a Él en perfección, pero nuestro temperamento es lo que nos hace únicos en cada persona. A algunos les gusta más estar en casa, otros más salir al campo. ¿Recuerdan a Jacob y Esaú? Hermanos queridos, hermanas queridas, madres, queridos padres, no podemos castigar igualmente a nuestros hijos. Miguelito, por ejemplo,
es muy sentimental. Si a él se le va la vida cuando a uno le habla, le castiga. Decía, hermanos, que a mi Miguelito, mi pequeño hijo, cuando se les castiga de una manera muy fuerte, eh, él se afecta mucho y le llega mucho a sus sentimientos y lo guarda por mucho tiempo. En cambio, a mi Rebequita enseguida se le pasa. Es lo que menciona aquí nuestra hermana Elena en el Espíritu de Profecía sobre el cuidado que hay que tener nosotros como padres para que nuestros hijos nosotros seamos cuidadosos con nuestros niños, con su temperamento, ya que ninguna mentalidad es igual. En la página 235 de la conducción del niño nos da la clave para poder tener la posibilidad de un castigo físico. Hermanos, ojo, quizá tengáis que castigar con la vara. Esto es a veces esencial, pero posponed cualquier arreglo de la dificultad hasta que hayáis resuelto el caso con vosotros mismos. Esta es la clave de todo, hermano. Antes de poder acercarnos con castigo físico a nuestros niños, debemos primero someter nuestra voluntad a Dios. Si pasamos estas preguntas de aquí, estamos autorizados a castigar a nuestros niños. ¿He sometido mi conducta y mi voluntad a Dios? ¿Me he colocado donde Dios puede manejarme de modo que tenga sabiduría, paciencia, bondad y amor en mi trato con los elementos refractarios de mi hogar, del hogar, es decir, nuestros niños, nuestras esposas, nuestros esposos? Si hemos pasado y damos por cerrado estas preguntas, entonces podríamos acercarnos a un niño para castigarle físicamente, pero nosotros como padres, ¿cuántas veces hemos fallado? Hemos nosotros sometido nuestra voluntad a Dios. Me he colocado donde Dios pueda manejarme de modo que tenga sabiduría, bondad y amor en mi trato con todos. ¿Pasamos esas pruebas, hermanos? Porque si no las pasamos, entonces no tenemos derecho tampoco a un castigo físico para nuestros hijos. Realmente si nosotros perdemos control de nuestros niños es que tristemente perdimos comunicación con ellos. Perdimos comunicación con ellos y esa es algo que nosotros nos toca recobrar. Nos toca recobrar, queridos hermanos, porque acabamos de leer que ellos son la más importante tarea que podemos tener como padres, como seres humanos. Esos niños que son herencia y propiedad de Jehová. Pero la pregunta viene, y para terminar, entonces, ¿cómo disciplino a mis niños? ¿Cómo aplico una verdadera disciplina? Y está en rojo en el texto de conducción del niño. Por precepto y ejemplo, hermano. Eso es, si nosotros no nos descuidamos de dar un verdadero ejemplo, no nos descuidamos de que lo que decimos es como actuamos y nuestro ejemplo guía todo lo que sucede en la familia, entonces no tenemos derecho a castigar a nuestros hijos de forma física y de forma contundente. Desde su misma infancia el Señor quiere que el corazón de los niños les sea dado para su servicio, mientras son demasiados jóvenes para razonar, llamadles la atención de la mejor manera que podáis, de la mejor manera que podáis. Cuando sean mayores, enseñarles por precepto y ejemplo que no podéis tolerar sus deseos erróneos. Instruidlos pacientemente, a veces tendrán que ser castigados, pero nunca lo hagáis en una forma que sientan que los habéis castigado con ira. Al hacerlo solo provocaréis un mayor mal. Podrían evitarse muchas diferencias lamentables en el círculo de la familia si los padres obedecieran el consejo del Señor en la educación de los niños. El lugar donde ustedes me ven grabando este video es un lugar donde descansamos con mi familia y he armado un pequeño escritorio como oficina. Y aquí en esta esquina de acá hay un arbolito de limón y al lado hay dos árboles de guayaba.
Tengo el privilegio de ver jugar aquí mientras trabajo a nuestros pequeños, Miguelito y Rebequita. Pero Dios nos da también en la naturaleza mensajes maravillosos al contemplar con cuidado lo que sucede. Cada mañana, una pareja de hermosos pajaritos, un pajarito que mis hijos les dicen el pájaro vaca porque es blanco y negro. Vimos que en el limón que está allí hacia la parte de abajo, habían hecho un hermoso nido y habían puesto un polluelo. Al parecer solo ponen un huevo y cuidan un pollito, un pajarito. Una mañana ya temprano se escuchaba una bulla tremenda de los pajaritos. Vi pájaros de todas clases, pequeños, grandes, amarillos, negros, verdes y los pájaros vaca, como les dicen mis hijitos, los pajaritos blancos y negros, revoloteando y gritando, pero con una bulla que nos despertó a todos aquí en el cuarto. Yo preocupado por los polluelos, por el polluelo que estaba en el nido, saqué la almohada y les quise espantar a todos los pájaros que rodeaban el nido allí en el arbolito, pero hice mal, porque al momento me di cuenta de que había una serpiente tratando de ingresar al nido y ya lo había logrado y se había tragado al polluelo de los pajaritos blancos y negros. Qué tristeza, tanto esfuerzo para nada. Y eso es lo que quiero destacar. Esos pajaritos dedican su vida a la crianza de ese polluelo, día y noche. De noche le dan su calor y apenas sale el sol, trabajan, se turnan entre el papá y la mamá para darle de comer a su polluelo. Es muy, Fue muy triste verle terminar así a su hijito, que con tanto cariño y con tanto amor habían cuidado cada mañana. Bajaban a coger sus bichitos y sus gusanitos y le daban de comer, pero el enemigo entró y destruyó a su niño, destruyó a su bebé, a su polluelo. No permitamos que eso pase, hermano. No permitamos que el enemigo entre a través de nosotros mismos al educar mal a nuestros hijos. El tema de la educación es muy amplio, muy grande. Nosotros hemos tocado apenas un detalle sobre el castigo físico. Esperemos poder compartir mayor experiencia junto con mi esposa también sobre cómo educar a los niños, donde no somos expertos, hermanos, hermanas, padres, madres, pero de aquellos pocos consejos y aquellas pocas experiencias que podemos dar en cuanto a salida al campo, educar a los niños acá, educar a los niños con disciplina y con obediencia a Dios, a su palabra y a sus mandamientos. Esos consejos y esas experiencias podríamos sí compartir con ustedes. Gracias, hermanos, gracias, querida Iglesia de Pumaski, les extrañamos mucho. A todos los que con tanta alegría nos recibían siempre. Yo recuerdo siempre la sonrisa de mi hermana Liz, la sonrisa de mis hermanas y mis hermanos que siempre nos recibieron con mucho cariño en la iglesia. Nos encantaba ir. Pronto nos veremos nuevamente. Dios quiera que seamos vecinos y que podamos estar cerquita, compartir yuca y ustedes piña. Dios mediante podamos interactuar de esa manera a pesar de las circunstancias. Vamos a terminar con una oración. Me acompañan, por favor. Querido Jesús, en este momento hemos dedicado a estudiar, Señor,
el privilegio que tenemos, privilegio, Señor, que nos has llamado al declararnos, Señor, responsables de la educación de tu herencia, los niños, que podamos, Señor, hacerlo de la mejor manera. Nosotros somos débiles, tenemos muchas fallas, muchas debilidades, pocas virtudes, pero tú, Señor, ahí has prometido hacernos fuertes donde somos débiles, que podamos, Señor, cuidar a nuestros niños, educarlos en tu obediencia, en tu disciplina, en tu amor de la mejor manera. Gracias, Señor. Gracias por estos momentos. Gracias por escucharnos. Acompáñanos, Señor, en este tu día sábado. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.